Vamos a empezar entonces nuestro encuentro de hoy, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio, tratando de compartir con los compañeros y compañeras las enseñanzas de Perón y Evita que nos fueron transmitidas en el plan de la Escuela Superior Peronista. Y estamos ya en la materia organización peronista. Y hoy quería compartir con ustedes los dos aspectos esenciales para Perón en toda organización, o sea, los aspectos materiales y espirituales de la organización peronista. Y lo hacemos en una especie de elaboración que ha hecho uno como para hacer más comprensiva esta particular concepción de la organización que por lo menos yo, en mis escasos conocimientos, la he visto exclusivamente en Perón. Y entonces vemos que como interpretación, ¿no? Perón toma el modelo de organización de la perfección de la persona humana. Lo hablábamos en el último encuentro, este tema de Perón y su relación con la realidad. Perón siempre puso ejemplos basados no en elucubraciones teóricas de él o de otros, sino fundamentalmente en lo que podemos ver todos en la realidad todos los días. O sea, Perón toma el modelo de la organización de la perfección de la persona humana. Y ahí que hable de lo orgánico como lo organizado vivo, o sea, cualquiera de nosotros, vivos, cualquier ser humano vivo. Lo orgánico para él, como en la persona viva, está constituido por el cuerpo al que le llama orgánico estructural, o sea, la estructura de nuestro cuerpo, la estructura física de nuestro cuerpo. Cabeza, tronco, extremidades. Y a las funciones del cuerpo como lo orgánico funcional. Las funciones digestivas, las funciones se me fueron ahora. La circulación sanguínea, la digestión, etcétera, etcétera. Las funciones que tiene nuestro cuerpo, la capacidad de movimiento, etcétera. O sea, el cuerpo cumpliendo sus funciones como sucede en el ser vivo. Ambas no tienen razón de ser si no existiera un espíritu que anime tanto lo orgánico estructural como lo orgánico funcional. El día que nuestro espíritu se va para otro lado o para donde cada uno quiera, ni lo orgánico estructural ni lo orgánico funcional funciona por hacer una cacofonía. Entonces, de ahí para Perón surgen dos vertientes de la organización en su pensamiento. No deja de ser una interpretación, repito, pero basado en la absoluta realidad del pensamiento de Perón, como vamos a ver. La organización espiritual y la organización material. La organización espiritual, que es la más importante para él, radica en la unidad de concepción. O sea, radica en la unidad de concepción sobre la doctrina y su correspondiente teoría. ¿Qué significa esto? Que para Perón, nuestra doctrina, que tiene como finalidad suprema la felicidad de nuestro, perdón, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria,
no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. No me cansaré de repetirlo, esta es nuestra doctrina, nuestra finalidad suprema y primera. Sobre la doctrina y su correspondiente teoría. La organización material corresponde a la unidad en la acción consecuente con esa unidad de concepción, en la ejecución de esa doctrina y de esa teoría. De nada valdría tampoco que hubiera todo lo anterior si faltara una conducción en todo el proceso. O sea, todo esto no se da solo en nuestro pueblo, se da en base a una tarea que Perón le explica muy bien en Conducción Política. Por eso Perón trata todos estos temas con el nombre de conducción política, que por otro lado era su verdadera profesión, como algunos entendemos. A ver. Tomar ejemplos de la vida cotidiana siempre ayuda a entender mejor las realidades intangibles, como es esto de el sentido de una organización, o que por ahí no hemos vivido o percibido. Evidentemente la organización espiritual no se ve y la organización material, aunque se vea, si no tiene una explicación, también resulta muy difícil encontrar el significado y el sentido de lo que es una organización. Por eso también se puede tomar la experiencia lúdica del fútbol, me parece a mí, porque me parece uno de los ejemplos más conocidos y más al alcance para la comprensión, el sentido, el significado y la importancia de la organización en política. Primero porque delante hay un equipo contrario, como sucede siempre en política, cuando no enemigo, como nos pasa en este momento, que encima está en la Casa Rosada, como algunos pensamos. Como sucede siempre en política. De manera que la desorganización política nunca es gratis, como sabemos clarito los argentinos. Nos pueden llenar la canasta y si nos habrán llenado y si nos estarán llenando ahora la canasta, robándonos todo lo más posible en el menor tiempo posible por el enemigo, no por el adversario, por el enemigo, vendiendo todo como ya hicieron en los 90 por Chaucha y Palito, o endeudándonos a rajas hincha de una forma escandalosa y por no tener una preparación política y una conciencia social y política que deberíamos haber instrumentado los peronistas, no hay capacidad de reacción popular, ni de dirigentes ni del pueblo. O sea, nos pueden llenar la canasta como nos pasó desde el 2015, esto yo lo escribí hace un tiempo, después del 2015 hasta el 2019, y nos está pasando desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Lo primero que hay que decir es que no cualquier reunión o asociación de personas es una organización. Para que haya organización se deben cumplir ciertos requisitos que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esta materia, pues de lo contrario tenemos un rejunte, como pasa hoy en el movimiento nacional peronista, que al no cumplir nadie la finalidad que tiene nuestra organización, no existe ni el movimiento nacional no existe el movimiento nacional peronista,
y por lo tanto todo lo que aparece son rejuntes, porque deberíamos tener todos única y exclusivamente una sola finalidad. Entonces, pues, de lo contrario es un rejunte o la masa desorganizada, que llama Perón. Cuando hay organización espiritual y material en política, se habla de pueblo organizado. En el fútbol se habla de un equipo de 11 jugadores que tienen que patean todos para el mismo arco, o sea que tienen organización espiritual. Hay también organización material, o sea, funciones, arquero, defensa, etcétera. Un reglamento estricto y árbitro que lo hace cumplir. Nosotros no tenemos ni reglamento ni árbitro. Una cancha determinada con arco y límites, o sea, espacio, con 2 tiempos de 45 minutos, o sea, con tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Con un director técnico, un conductor importantísimo para Perón. Tribunas que nos aplauden o nos votan o nos abuchean, o sea, no nos votan, según nuestro accionar. De lo contrario, tenemos, cuando no hay organización, decimos en la jerga común, sobre todo en nuestra niñez, tenemos un picado donde juegan los que están, que es lo que pasa hoy en el peronismo, y cada uno ocupa el lugar que quiere y se va cuando quiere, y hasta hay quienes se llevan la pelota porque son los dueños o se creen los dueños de la pelota. También coincide con lo que dice Perón en cuanto que un equipo, o sea, una organización, como lo expresa claramente en Conducción Política, es bueno si gana, o sea, si cumple su fin, si hace goles, y es malo el equipo que pierde, la organización que pierde, el que no cumple su finalidad, el que no hace goles. En este ejemplo, Perón le daba especial y notoria importancia al director técnico, al conductor del equipo, tanto que dice que la responsabilidad del dirigente es total, total. Y al capitán del equipo, o sea, los auxiliares de la conducción, que llama él en Conducción Política. Si bien la organización se necesita para todas las luchas, dice Perón, para cualquier emprendimiento u obra humana, el conocimiento teórico de lo que es una organización no alcanza. Estoy repitiendo una idea de él. La práctica sola, sin la teoría, es absolutamente ineficaz y nos conduce al fracaso seguro. Hace falta teoría, o sea, conocimiento de estas ideas que estamos compartiendo, y práctica después en la organización. Y vamos a un concepto, a un término que lo que vamos a compartir ahora acá es la concepción que uno entendió, pero pareciera que no es completa, porque voy a compartir con ustedes otra idea sobre el tema que que yo tratando de entender esto de lo orgánico en Perón, que no me resultaba lo suficientemente comprensible, un compañero, Carlos María Ferré, mandó esta explicación sobre lo que para él es lo orgánico en Perón. En Perón. Lo orgánico son las relaciones o vínculos que surgen de la naturaleza misma. La naturaleza del hombre es ser un ser social y por lo tanto
entabla relaciones o vínculos que no dependen de un pacto o un acuerdo, sino de su propia necesidad vital. Lo organizado, en cambio, depende de un acto cultural del hombre. Esta es una diferencia fundamental para comprender la antropología peronista y por ende el concepto profundo de comunidad organizada. Como diría Perón, un ejemplo suele aclararlo todo. La distinción entre orgánico y organizado se manifiesta claramente en la diferencia que existe entre gremio y sindicato. Gremio es el vínculo natural que se produce entre personas que comparten un mismo trabajo, una misma profesión, un mismo espacio laboral. Eso crea relaciones de fraternidad que le dan identidad a la persona. Es ferroviario, minero, bancario, etc. Ese vínculo genera un espíritu que nutre luego su organización. El sindicato es la organización que ese gremio forma para defender sus derechos. Este concepto de lo orgánico de este compañero, perdón, quería compartirlo con ustedes porque da otra visión más amplia u otra visión que no es la que yo voy a compartir ahora con ustedes hablando del sentido, cuando Perón habla del sentido del orgánico. Cuando en apuntes de organización peronista se habla de la evolución de la organización, se dice o se expresa, hablando de Perón, ¿no? La transformación que se produce en el mundo con motivo de la revolución del individualismo liberal y materialista, que culmina a fines del siglo XVIII, modifica también la actitud del hombre frente a la naturaleza. Este concepto es muy de Perón, ¿eh? Por eso él es realista, se maneja con la realidad. Hablando de el individualismo liberal y materialista, a fines del siglo X, modifica también la actitud del hombre frente a la naturaleza. Exagera aquel hombre de la revolución del individualismo, exagera el poder de su razón y al considerarlo ilimitado subordina a ella, o sea, a la razón, todo el orden natural, como pasa ahora, ¿eh? Como pasa ahora. Y vemos incluso que hay un presidente que subordina, según lo que escuché hoy por lo menos, o lo que entendí yo que dijo anoche, que subordina toda la realidad a lo que él piensa. Abandona a Dios para creer en sí mismo. Miren ustedes la explicación ya de Perón, de lo que está pasando hoy en la República Argentina. Abandona a Dios para creer en sí e interpreta el ordenamiento divino, o sea, la naturaleza, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente la razón humana, individual, entre comillas, agregaría yo, puede implantar un principio de orden. En el mundo liberal de estos dos últimos siglos, las organizaciones dejan de reflejar ingenuamente el orden de la naturaleza para utilizar métodos puramente racionales o científicos, puramente deductivos. Esto lo saqué de apuntes de organización peronista, no son locuras mías, ¿eh? Perón no cree en nada de lo anteriormente expresado y hace todo lo contrario y lo dice de esta manera.
El progreso está precedido por el orden y la organización. Nadie puede dirigir, mandar ni gobernar lo que no está organizado, como nos pasa hoy, como nos pasa hoy. Nunca he podido concebir el gobierno de lo inorgánico, o sea, de lo desorganizado, de lo muerto. Para que una democracia pueda realizar, es previo que se realice a sí misma. La tónica de su realización incide principalmente en lo orgánico, o sea, en lo organizado, vivo, consciente, agrego yo ahí. Organizar, y esto lo saqué de la revista Mundo Peronista número 6, organizar, dice Perón, no presupone solo la materialización de un agrupamiento en organismos y funciones, o sea, en la organización, en juntar gente, como dice por otro lado, o sea, en la organización material. Impone en primer término pensamiento y sentimiento uniforme en el material humano, hoy absolutamente olvidado. Compañeros y compañeras, la organización para Perón impone en primer término pensamiento y sentimiento uniforme en el material humano, o sea, en los integrantes del movimiento nacional peronista, que es lo decisivo en toda organización, o sea, la organización espiritual. Por eso insistimos tanto en la formación, por eso Perón insistió tanto en la formación, por eso él en el año 46 ya formó 45 creo, las escuelas fábricas, después las escuelas sindicales, después la Escuela Superior Peronista en el 51, después las escuelas regionales en el 53, una en cada provincia, la Escuela Superior Sindical para los dirigentes de la CGT, el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de formación superior para los dirigentes obreros que iban a las distintas embajadas, la revista Mundo Peronista que salía cada 15 días con orientaciones sobre la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Organizar no presupone solo la materialización de un agrupamiento. Impone en primer término pensamiento y sentimiento uniforme en el material humano, en los integrantes de la organización, que es lo decisivo en toda organización. En otras palabras, la existencia de una doctrina, hoy totalmente olvidada, porque no tenemos escuela nacional como quería Perón desde 1955 hasta 2025. Agrupar hombres de pensar y sentir antagónicos, como pasa hoy, está contra la organización. En la organización se trata de alcanzar homogeneidad, equilibrio y armonía funcional. Juan Domingo Perón, revista número 6, página 3. Revista Mundo Peronista, ¿no? De este texto se deduce claramente que para Perón orgánico y organizado vivos significan lo mismo, entendemos nosotros. Insisto en esto de organizado vivo con iniciativa propia, a diferencia del organizado inorgánico, o sea, un átomo, por ejemplo. Y ahora me acuerdo, hablando de iniciativa propia, que Perón explica lo que pasó el 17 de octubre, diciendo que ante las dificultades tremendas, él preso, sin el pueblo sin conducción, dice, ¿por qué sucedió lo que sucedió el 17 de octubre? Porque el pueblo actuó por su cuenta, con iniciativa propia. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque estaba enseñado, dice Perón.
conducción política, creo que en el primer capítulo. En la organización se trata de alcanzar homogeneidad, equilibrio y armonía funcional. O sea, en una persona humana sana, en la que hay homogeneidad, equilibrio y armonía de todas las funciones del cuerpo. No hay dolor ni de estómago, ni de, propia del organismo humano, del cuerpo humano sano. También lo explica una de las condiciones de la organización peronista, que es la organicidad, como vamos a ver más adelante. Los elementos o sistemas integrantes de una organización deben estar tan perfectamente correlacionados que constituyan un órgano o un cuerpo, como un cuerpo. El concepto de organicidad cumple con el de unidad, como es el cuerpo de cada uno de nosotros, es una unidad. El aspecto de unidad orgánica, o sea, el cuerpo que tiene muchas partes, todas unidas. O sea, una organización tiene miles de miembros que deberían estar unidos por la organización espiritual. Y se consigue fundándose en la completividad, o sea, un cuerpo completo, sin amputaciones. Y en el ajuste de sus partes, o sea, todas las partes unidas e integradas al cuerpo. Como similitud, ¿no?, de lo que debería ser para Perón una organización. Y Perón lo dice más claramente en Conducción Política. Solo se conduce lo orgánico, o sea, lo organizado vivo, y lo adoctrinado, O sea, si los integrantes de la organización saben cuál es la finalidad, la comprenden, la aceptan libre y voluntariamente y trabajan única y exclusivamente para la realización de esa finalidad, no para hacer lo que se le canta la gana, como pasa hoy en todo el ámbito de nuestro peronismo, por lo menos en mi humilde opinión. Quiero hacerles comprender que no se conduce ni lo inorgánico ni lo anárquico, o sea, lo desorganizado. Se conduce solo lo orgánico, o sea, lo organizado vivo, consciente, y lo adoctrinado, lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente, que sabe lo que hace, y una iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia conducción. Conducción que la da la organización espiritual que viene de la doctrina, de la finalidad compartida. Esto es simple, pongo yo acá, pero es simple si se estudia, si se analiza. Y si se hacen la unidad básica con los compañeros con los que uno milita permanentemente, ahí se aprende bien. Lo que hacemos desde acá es una humilde tarea de difusión nada más. La formación se hace en el ámbito de militancia. Esto es muy simple. Un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres que conduce. Hasta lo explica el general. Hay una cosa que debe marchar sola, es decir, la doctrina, que pone a todo el mundo a patear para el mismo arco, o sea, la organización espiritual. Ya eso le da una dirección a la masa y la convierte en pueblo, con conciencia, organización y personalidad. Luego está la organización que le da unidad en la ejecución de las cosas, o sea, le da organización material. Sin esa unidad de concepción, escuchemos bien, escuchemos bien, sin esa unidad de concepción, o sea, la organización espiritual, y sin esa unidad de acción, o sea, la organización material, consecuente con la organización espiritual,
Ni el diablo puede conducir, claro. ¿Cómo va a conducir a alguien cualquiera, el peronismo de hoy? Ni el diablo lo puede conducir. Porque cada uno hace lo que se le canta a la gana. No hay doctrina, no hay un caso. Es decir, que en la conducción no es suficiente con tener, como algunos creen, un conductor o conductora, compañeros y compañeras. Es decir, que en la conducción no es suficiente tener, como algunos creen, un conductor o conductora, no. No, hace falta organización espiritual, hace falta organización espiritual y organización para que haya organización material. Tema absolutamente olvidado. ¿Qué es lo más importante? Dice Perón en Conducción Política. ¿Qué es lo más importante para la conducción moderna? Es tener una masa organizada, orgánica. Y en lo orgánico, o sea, en lo organizado, consideramos dos partes, lo dice Perón. La organización espiritual, que es la más importante, o sea, la doctrina, o sea, la finalidad compartida, o sea, trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Porque si ustedes toman 100 individuos que piensen como quieran y los juntan, como pasa hoy en el peronismo, enseguida se separan solos, como pasa hoy. Pero tomen 100 individuos que piensen de la misma manera y no se separarán jamás. Quiero significar que en la organización hay un aspecto espiritual que une y otro material que permite la realización de esa unidad. Vamos a ver ahora un poco sobre la relación entre la doctrina y su relación con la organización espiritual y material. No son ideas de uno, todo esto es de Perón. La falta de doctrina nacional y su solución. Sin embargo, todas las dificultades están precisamente en esa falta de doctrina común de los argentinos, como pasa hoy otra vez. Todas son dificultades, porque falta la doctrina común, como consecuencia de que se ha tomado la conducción de la nación basándose en apetencias y en los sentidos de los hombres, y no en los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas de conducción y de realización por el Estado y para la nación misma. Casi todo el mundo, casi digo entre comillas, trabaja para su organización, su sindicato, su provincia y que el pueblo reviente. Ese enfoque hay que cambiarlo, dice Perón. No debemos hacer lo que nos conviene a nosotros, sino lo que conviene a todos, al pueblo, al conjunto, lo que conviene al Estado, no a cada uno, no a cada uno indistinto e incívicamente. Lo explica bien. No a cada uno indistinto e incívicamente como pasa hoy. Por eso cuando hablo de la moderna conducción, nos dice Perón, hablo de la necesidad primaria de organizarse. ¿Qué es organizarse? Actuar con unidad de concepción, o sea, organización espiritual que nace de la doctrina, que hoy no estudia casi nadie, que nace de la común unidad de acción, o sea, de la organización material, consecuencia de la organización espiritual, consecuencia de la unidad de concepción, que nace de la unidad de concepción. Sin esto, todas son dificultades para la conducción, como nos pasa
hoy en el peronismo. Y hasta que no le hagamos caso a Perón, me parece que vamos a seguir cada día peor, como decimos en Entre Ríos. Me parece que vamos a seguir cada día peor. Todas son dificultades en la política. La comprensión de la doctrina lleva a la unidad de concepción y de acción, a las dos cosas. Estamos tratando de relacionar doctrina con organización, organización con doctrina. Cosas absolutamente olvidadas, lamentablemente, hoy en el movimiento nacional. No digamos en el partido. La doctrina hay todavía que difundirla, inculcarla mucho. Perón que la tiró. Porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera. O sea, no la han leído, claro que no. O sea, no han comenzado a realizar la primera tarea, que es conocerla, leerla por lo menos, para luego entrar en la segunda tarea que deberíamos hacer, que es el análisis propio para comprenderla. Claro. Por eso la escuela, por eso la formación. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, comenzar a sentirla y hacerla propia, hacerla casi propia, claro, hacerla carne, hacerla convicción, hacerla mística, que no hay en casi ningún lado. Ese es el proceso que hay que desarrollar. Que cada hombre y mujer la conozca, la comprenda y la sienta. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y hasta que no pase eso en una organización, no hay organización. Y de una misma manera de percibir y de apreciar, Perón lo dicen cada vez que se le... en todos lados, y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Se procede como se piensa. Eso lleva a la unidad de acción. Y por otro lado, Perón habló muchas veces, sobre todo en conducción política, no sé si mucha, pero de la planadora. Estoy hablando del Perón, de los primeros 10 años de gobierno, del Perón activo, del Perón conductor, del Perón presidente, del Perón gestor de la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. ¿Y por qué decimos esto? De la doctrina y su relación con la organización, porque eso crea una planadora que tuvo siempre el peronismo mientras él vivió y que hoy no tenemos porque hemos olvidado todo esto. Y él habla de la planadora. La planadora no anda, dice, hacia la unidad de concepción y de acción. La complementación de estos tres factores, o sea, doctrina, teoría y forma de ejecución, permite a la conducción inculcar una unidad de concepción, o sea, la organización espiritual, y de ahí pasar a una unidad de acción, o sea, la organización material. Eso es lo indispensable para la conducción. Daré un ejemplo, nos dice. Nadie puede negar que hoy tenemos nosotros, en aquel momento, estamos hablando de 1951, una superioridad extraordinaria sobre todos nuestros adversarios juntos. Tuvo siempre el peronismo esto, bueno, siempre no.
sí en el pueblo, por ahí, en el alma del pueblo. Sin embargo, hay momentos en que los partidos políticos, con sus rumores, con sus cosas, nos tienen molestos. Yo agregaría con las macanas nuestras también y de nuestros dirigentes, nuestros presidentes. Cuando en verdad, con la superioridad que teníamos en aquel momento, deberíamos ser como una aplanadora. Y si hiciéramos lo que teníamos que hacer, seguramente podríamos volver a eso. A veces la aplanadora forcejea y pasa con alguna dificultad. Eso ocurre simplemente porque todavía en el movimiento peronista no están en pleno desarrollo la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Si en aquella época no estaban en pleno desarrollo, ¿qué nos pasará hoy? Eso es todo. En otras palabras, falta todavía dentro del peronismo una unidad de concepción, o sea, la organización espiritual, y una unidad de acción, o sea, la organización material. Tenemos la planadora, pero el volante está en un lado, en Jujuy, la casilla en Ushuaia, el que maneja en Capital Federal, y así no puede andar bien. Hay que juntar todo, ponerlo en su lugar y hacerlo marchar. Entonces aplastaremos a nuestros adversarios, nos dice el general don Juan Domingo Perón. Esto que explico gráficamente como ejemplo es a lo que tiendo cuando hablo de la unidad de doctrina, de la unidad teórica, o sea, la organización espiritual, y la unidad de acción en la ejecución, o sea, la organización material, para realizar la organización espiritual, para organizar la doctrina, para realizar, mejor dicho, la doctrina. Para que ande la aplanadora, un sistema completo de transmisiones permanentes. Miren lo que deberíamos hacer para que ande la aplanadora que siempre fue el peronismo mientras él vivió. Esto es algo que tiene un valor importantísimo, aunque nos parezca que no. Que todo el mundo esté igual y oportunamente informado. Ay, ay, ay. Yo me enteré en el 2015, lo repito cada vez que puedo, militando todos los días, desde siempre. En la unidad básica donde estaba, me enteré recién en el 2015 de todas las obras que había hecho el kirchnerismo en un librito, que estaba en un librito que alguien se olvidó en la unidad básica, donde constaban toda la información de todo lo que había hecho el kirchnerismo durante todos sus años y la información de todos los derechos adquiridos, el ministerio donde se daban, la razón de por qué se daban, etcétera, etcétera. Esto es algo que tiene un valor importantísimo, aunque no parezca que no. Que todo el mundo esté igual y oportunamente informado, lo que deberíamos hacer. Porque después de la unidad de concepción es lo único que asegura la unidad de acción. Claro, si la gente no lo sabe y encima algunos hacen lo que se le canta, imaginad. De nada vale que nosotros lo pasemos, lo pensemos, si no lo hacemos pensar a todos los argentinos y argentinas, a todos los demás que deben actuar. De manera que esto, que parece una cosa secundaria, es fundamental. Hay que organizar un sistema de transmisiones permanentes y completo para que las noticias, informaciones, disposiciones, directivas y orden lleguen oportunamente a todas partes, porque si no, la aplanadora no se forma. Esa aplanadora de que tanto hemos hablado, dice él, no marcha, no funciona.
Este efecto lo he observado mucho en nuestro trabajo y es muy común. Es muy común, lamentablemente. Unidad de acción y de concepción. Siempre relacionando la organización con la doctrina. Y recordando textos de Perón. Claro está que este enunciado igualmente simple es realmente difícil de realizar en su conjunto y en forma acabada porque no interviene en la vida misma de un movimiento tan grande como nuestro movimiento una concepción, o sea, la organización espiritual, sino también una acción, o sea, la organización material. Y debemos confesar que la acción está siempre por sobre la concepción, porque en este tipo de preparación de multitudes, lo que hay que presentar en un punto de partida es una unidad de concepción para que esa unidad de concepción, o sea, la organización espiritual, o sea, la doctrina, o sea, la finalidad compartida, consecuente en la marcha del tiempo, vaya realizándose con absoluta unidad de acción, o sea, con organización material. Solamente así es posible vencer en los grandes movimientos colectivos. Hoy, lamentablemente, totalmente olvidado y que uno humildemente seguirá insistiendo en la necesidad de la formación y ahora insistiendo en que nos organicemos para que el plan de la Escuela Superior Peronista que nos legó Perón de 1953 a 57 vuelva a convertirse en el Plan Nacional de Formación Política y Doctrinaria del Movimiento Nacional Peronista. En eso estamos, tratando de organizarnos. La unidad de concepción, o sea, la organización espiritual, está en la teoría y la doctrina. La unidad de acción, o sea, la organización material, está en la buena conducción del conjunto de esa doctrina y de esa teoría. Vale decir que se trata de poner en marcha no solamente la idea para que ella sea difundida, o sea, la organización espiritual, o sea, la doctrina, sino la fuerza motriz necesaria para que esa idea sea realizada, que es lo que interesa, o sea, la organización material. Por eso la Escuela Superior Peronista, que será una escuela que ha de cumplir 4 funciones fundamentales, que son desarrollar y mantener al día la doctrina, inculcarla y unificarla en la masa, formar los cuadros justicialistas y capacitar para la conducción, permitirá la realización de ciclos completos desde la concepción hasta la realización terminal. Y con esto terminamos por hoy, porque lo que queríamos era compartir con ustedes, creo que en forma más o menos clara, para que todos lo tuvieran muy, pero muy en cuenta, porque hoy está absolutamente olvidado la necesidad de tener organización espiritual, o sea, doctrina, o sea, una finalidad compartida, porque si no, no hay organización, como pasa hoy en el movimiento nacional peronista y por supuesto también en el partido.